Las Confesiones, tomo primero, escrito por San Agustín. Capítulo 8. Explica contra los maniqueos qué pecados se deben detestar siempre. Pero, ¿acaso podrá señalarse algún tiempo o lugar donde se tenga por malo o se dé por cosa injusta el amar a Dios de todo corazón o con toda el alma y con todas sus potencias y el amar cada uno a su prójimo como a sí mismo? Por eso todas aquellas maldades que son contra la naturaleza en todas partes y en todos tiempos son abominables y dignas de castigo, como lo fueron las de los habitantes de Sodoma. Y aunque todas las gentes del mundo se conformaran en cometer aquellas maldades, no por eso dejarían de ser reos del mismo delito y pena, atendiendo a la justicia y ley divina, por cuanto Dios no formó a los hombres para que usasen de sí tan torpemente los unos de los otros, y así se deshace y se rompe aquella íntima unión y sociedad que debemos tener entre nosotros y Dios. Y cuando se manchaba con el uso perverso de la concupiscencia carnal, aquella misma naturaleza que le tiene y reconoce por su autor, pero aquellos delitos y maldades que solamente son contra las costumbres de los hombres en pueblos diferentes, se deben evitar siguiendo la diferencia de costumbres de cada pueblo, para que lo tengan entre sí ordenado y establecido por costumbre, o por ley de la ciudad o de la nación no se quebrante por vicioso antojo de ningún ciudadano o extranjero, porque verdaderamente es torpe y fea cualquiera parte de un cuerpo, que no se conforma y conviene con su todo. Pero cuando Dios manda alguna cosa que es contra la costumbre o estatuto de cualesquiera gentes o pueblos, sin duda se debe hacer aunque no se haya hecho allí jamás. Y si antes se ejecutaba y se había ya interrumpido, se debe hacer y ejecutar de nuevo. Y si no estaba mandado y establecido que se hiciese la tal cosa, se debe establecer y mandar que se haga. Porque si puede un rey mandar en la ciudad y territorio donde reina lo que ninguno de sus antecesores ni tampoco él mismo había mandado hasta entonces, y el obedecerle no es contra las leyes de la sociedad, antes bien lo sería el dejar de obedecerle, porque es deber y concierto universal de la sociedad humana el obedecer a sus leyes. Dios, que es Rey universal de todas las criaturas, cuánto más debe ser obedecido sin más leve duda en todo cuanto mandare, porque así como entre los magistrados y gobernadores de la sociedad humana hay uno superior a quien deben obedecer los subalternos, así Dios, como el superior de todos debe ser obedecido. También son detestables y dignos de castigo los delitos que se cometen contra el prójimo con deseo de hacerle algún daño, ya sea de una palabra diciéndole alguna afrenta, ya de obra haciéndole algún agravio, y esto tanto si se hace por vengarse de él, como por conseguir algún exterior provecho o interés, como sucede al ladrón respecto del pasajero a quien roba, o por evitar algún mal que le ha de sobrevenir de otro a quien teme, o teniéndole envidia, como acontece en el que es infeliz respecto de otro dichoso, y en el que estando en prosperidad teme y le pesa de que otro se le iguale, y por solo el gusto y deleite que él saca del daño ajeno, como los que se deleitan en hacer burla de otros o pegarles chascos. Estas son las principales especies de la iniquidad, las cuales nacen del apetito desordenado de dominar, de la vana curiosidad y deseo de ver, o del apetito desordenado de los deleites sensuales, ya sea juntándose todos tres apetitos, ya sea dos de ellos, ya sea uno solo, pues de este modo, dulcísimo y altísimo Dios mío, todos los desórdenes de nuestra vida son transgresiones de vuestra divina ley, o contra los tres primeros preceptos, o contra los siete últimos de vuestro decálogo, figurado y entendido en la escritura, por el salterio de 10 cuerdas. Pero, ¿qué maldades de los hombres puede llegar hasta vos, que sois inviolable? ¿Ni qué ofensas pueden ellos efectivamente ejecutar contra vos, a quien es imposible hacer mal o daño alguno? Pero, que vos castigáis los males que ejecutan contra sí mismos los hombres, pues aun pecando contra vos, obran cruelmente y sin piedad contra sus almas, y esto es proceder engañosamente la maldad contra sí misma, ya sea viciando, pervirtiendo su propia naturaleza,
que vos creéis y ordenáis, ya sea usando inmoderablemente las cosas lícitas o deseando ardientemente las que no son permitidas, para abusar de ellas contra el orden natural, ya se hagan reos por desmandarse contra vos con interiores afectos o con palabras exteriores, tirando cosas contra el guión, ya sea finalmente cuando rotos los lazos de la sociedad humana y traspasados sus límites, se alegran temerarios y atrevidos con las particulares alianzas o con las divisiones que ellos entre sí privadamente forman, según que el estado actual de las cosas les agrada o les disgusta. Estas maldades ejecutan los hombres cuando os dejan a vos, que sois fuente de la vida, único y verdadero creador y gobernador del universo, y por su propia soberbia y particular orgullo, aman en las criaturas un bien aparente y falso. Así es constante que no se vuelven a vos, sino por medio de una humilde piedad. Y vos, entonces nos sanáis de nuestras malas costumbres y perdonáis sus pecados, a los que humildemente los reconocen y confiesan. Y oyendo vos los gemidos y sollozos de los pecadores, que se ven aprisionados con los hierros de sus culpas, no desatáis y dejáis libres de las cadenas que nosotros mismos nos habíamos forjado. Por el contrario, mientras nos sublevamos contra vos por seguir la falsa libertad de nuestro desenfreno, con el deseo y ansia de conseguir más, padecemos el castigo de perderlo todo, por amar nuestro bien particular más que a vos mismo, que sos el bien universal de todos. Capítulo 9. De la diferencia que hay entre los pecados y de la que hay también entre el juicio de Dios y el de los hombres. Pero entre tantas maldades y delitos de los hombres, entre la multitud de sus iniquidades, hay también que contar aquellas faltas que cometen los que comienzan a aprovechar en la virtud, las cuales son reprendidas y vituperadas por aquellos que juzgan rectamente, atendiendo las reglas de la perfección, y son también alabadas de otros, atendiendo al fruto que esperan de ellas, como se alaba por el común el trigo aún recién nacido y en verde. Otras acciones hay que se parecen a los graves delitos y pecados, y realmente no son pecados ni delitos, porque ni son ofensas contra vos, Dios y Señor mío, ni son contra el bien común y sociedad humana, como cuando se hace alguna prevención y acopio de las cosas propias de la estación del tiempo y necesarias para la vida y, por otra parte, no hay certeza de que sea este cuidado efecto de una codicia desordenada, o cuando se castiga con legítima potestad a los culpados, pero ignorándose si los jueces lo hacen movidos de un mal deseo de mortificarlos. Y así, muchas de las cosas que a los hombres les parece vituperables y malas, pues Señor, las aprobáis y dais por buenas, y otras muchas alabadas de los hombres. Vos las desaprobáis como culpables, porque muchas veces la exterior apariencia de la obra es muy distinta del ánimo e intención de quien la ejecuta, y de lo que pedía la circunstancia oculta del tiempo en que se hizo o determinó. Pero cuando vos mandáis de nuevo alguna cosa nunca usada, no obstante que en otro tiempo la habéis prohibido, que no manifestéis la causa y motivo de mandarla entonces, y aunque finalmente sea contra los estatutos de la sociedad de algunos particulares, ¿quién duda de que se ha de hacer lo que mandáis, siendo cierto y constante que ninguna sociedad de los hombres se debe tener por justa y buena, sino aquella que os sirve y os obedece? Pero dichosos aquellos que saben ciertamente que vos habéis mandado cosa alguna, porque entonces vuestros siervos hacen todas las cosas, o para cumplir las obligaciones que tocan al tiempo presente, o para prevenir y anunciar lo que ha de suceder en el futuro. Capítulo 10. Desvarios de los maniqueos acerca de los frutos de la tierra. Siendo así que las ignoraba. Yo estas cosas. Me burlaba de aquellos santos antiguos que fueron vuestros siervos y vuestros profetas. ¿Y qué es lo que me hacía con burlarme de ellos, sino daros motivo de que os burlabais de mí? Pues vine poco a poco a dar insensiblemente en aquellas extravagancias y desvarios de creer que cuando los higos se arrancaban del árbol, ellos y la higuera, que era su madre, lloraban de sentimiento, lágrimas de leche. Pero si algún santo de los maniqueos comía aquel higo arrancado, suponiendo que él no hubiese cometido el delito de arrancarle, sino que le hubiese cortado o arrancado otro, y por medio de la digestión le mezclaba con su propia sustancia, después gimiendo y sollozando en su oración.
despedían el aliento y exhalaba de aquel higo no solo ángeles, sino también partículas del Dios sumo y verdadero, las cuales hubiesen estado siempre atadas a aquel higo, si no se hubiesen disuelto por los dientes y estómago de aquel varón santo y escogido. Y yo, infeliz y miserable, creía que mayor misericordia debíamos usar con los frutos de la tierra que con los hombres para quienes se producía. Porque si alguno que estaba necesitado de alimentos los pedía, sería como condenar a muerte aquel fruto si se le daba a alguno que no fuese maniqueo. Capítulo 11. Llanto y sueño de Santa Mónica acerca de la conversión de su hijo Agustín. Oh Señor, usando conmigo de vuestra paternal benignidad, desde lo alto del cielo extendisteis vuestra mano poderosa y sacasteis a mi alma de una profundidad tan oscura y tenebrosa como está. Habiendo mi madre, vuestra sierva fiel, derramando delante de vos más lágrimas por mí que las otras madres por la muerte corporal de sus hijos, porque con la fe y espíritu que vos le dabais dado, veía ella la muerte de mi alma, mas vos, Señor, os dignasteis oír sus oraciones. Vos os dignasteis oírla y no desesperasteis sus lágrimas, que copiosamente corrían de sus ojos hasta regar con ellas la tierra en todos los sitios en que se ponía a hacer oración por mí en presencia de vuestra divina majestad, que se dignó oírla y atender a su llanto y oración, porque ¿de dónde sino de vos le había de venir aquel sueño que tuvo, con el cual la consolasteis tanto que me permitió vivir en su compañía, comer a su mesa y habitar en su casa, lo que antes no había querido consentir, por lo mucho que ella aborrecía y detestaba los errores y blasfemias de mi secta? Un día, pues, estando dormida, soñó que estaba puesta de pie sobre una regla de madera, y que se le acercó un joven gallardo y resplandeciente con rostro alegre y risueño, estando ella muy afligida y traspasada de pena, el cual le preguntó la causa de su aflicción y tristeza, y de tantas lágrimas como derramaba todos los días, no para saberlo de su boca, sino para tomar de aquí ocasión de instruirla y enseñarla, como suele suceder en tales sueños. Ella le respondió que era mi perdición lo que la hacía llorar, y él le mandó entonces y le amonestó, para que vivieses más segura en este punto, que reflexionase con atención y viese que donde ella estaba, allí mismo estaba yo también. Luego que oyó esto, miró con atención y me vio estar junto así en la misma regla. ¿De dónde le vino este consuelo, sino de aquella suma bondad con que atendíais a los gemidos de su corazón? Oh, cuán bueno sois Dios y Señor mío Todopoderoso. ¿Qué tal suerte cuidabais de cada uno de nosotros, como si fuera el único de quien cuidáis? Y de tal modo cuidáis de todos como de cada uno de por sí. ¿De dónde, si no de vos, le vino también aquella respuesta que me dio tan pronta y oportuna, cuando al referirme al sueño que había tenido y procurando yo interpretarle diciendo que antes bien el sueño significaba que ella podía vivir con esperanzas de ser algún día lo que yo era? Respondí inmediatamente y sin detenerse en nada. No, por cierto, no es así, porque a mí no se me dijo, donde él está, allí también estás tú, sino al contrario, donde tú estás, allí también está él. Yo os confieso, Señor, que según lo que me acuerdo y varias veces he contado, más me movió esta respuesta que vos me disteis por boca de mi piadosa madre, que el sueño mismo que me refirió, con que tan anticipadamente anunciasteis la alegría y gozo que había de tener, aunque de allí a mucho tiempo, para darle de entonces algún consuelo en la aflicción y solicitud que tenía por mí, pues ella, bien lejos de turbarse con la falsedad de mi interpretación, aunque verosímil y aparente, se impuso al instante en la verdad, y vio prontamente cuánto había que ver acerca del suceso, y lo que yo verdaderamente no había advertido antes que ella lo dijera. Aún después de todo esto estuve yo casi por espacio de 9 años, revolcándome en lo profundo del cielo y rodeado de tinieblas de error y falsedad. Y aunque muchas veces procuré levantarme y salir del abismo profundo con el hincapié y con actos que hacía, me hundía más adentro y entre tanto aquella viuda casta, piadosa, templada, las cuales son las que vos amáis, ya más alegre con la esperanza que le habíais dado. Pero no por eso menos solicita en llorar y gemir. No cesaba de importunarlos a todas horas con sus oraciones y lágrimas por mi conversión, y aunque era bien admitidos en vuestra divina presencia sus fervorosos y continuos ruegos. No obstante, vos dejabais que me envolviese y retuviese todavía más en aquella espesa oscuridad de mis errores. Capítulo 12.
lo que un santo obispo respondió a Santa Mónica acerca de la conversión de su hijo. También en este tiempo intermedio le disteis otra respuesta y misterioso aviso, semejante al pasado y para el mismo intento, de lo cual quiero hacer aquí conmemoración. No obstante que omito otras muchas cosas, ya porque no puedo acordarme de todas ellas, ya por llegar más presto a confesaros las que son más urgentes y precisas, por boca, pues, de un ministro vuestro, que era sacerdote y obispo, educado y criado en vuestra iglesia, muy práctico y versado en vuestras santas escrituras. Le disteis otra respuesta y aviso misterioso, porque viéndole, mi madre suplicado que tuviese a bien el hablarme y a impugnar mis errores, hasta desengañarme de mis falsos dogmas y perversa doctrina, y enseñarme la buena y verdadera súplica que hacía también a todos los hombres sabios que encontraba y le parecían a propósito para este efecto. Lo rehusó aquel obispo, en lo que se portó prudentemente respondiendo a mi madre, según supe después, que estaba yo todavía incapaz de admitir otra doctrina, porque estaba muy embelesado en la novedad de aquella herejía maniquea y envanecido de haber dado en qué entender a muchos ignorantes con varias cuestiones y sofismas que les proponía, como ella misma le había contado. Pero también le dijo, dejadle por ahora en su error, y no hagáis más diligencia que rogar a Dios por él, que él mismo, continuando en su estudiar y leer, llegará a conocer cuán enorme es el error e impiedad de la secta maniquea. También le refirió él mismo como siendo el niño le habían engañado, y no solamente a él, leído casi todos los libros, sino que también los habían copiado de su puño, y que él mismo, por sí mismo, y sin que ninguno le ergullese ni impugnase, había conocido cuán amovinable y digna de dejarse era aquella secta, y como tal la habían abandonado. Pero habiendo acabado de decir todo esto, como mi madre no era, no se inquietase, sino que antes bien le instase más y más, importunándole con ruegos y lágrimas para que se viese y disputase conmigo. Él entonces, como cansado ya de su importunación, le dijo, dejadme, mujer, así Dios te dé vida, que es imposible que un hijo de tantas lágrimas perezca. Palabras que mi madre recibió como si hubieran sonado desde el cielo, según ella me lo repitió muchas veces en nuestras familiares conversaciones. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.